Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Luna. Soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, esto es mi práctica para el examen de grado. En esta ocasión vamos a tratar algo sobre lo que viene a ser el método científico, que es del área de técnicas de investigación. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene a ser el método científico. ¿Qué es el método científico? Como ciencia podemos decir que, desglosando, primero vamos a definir qué es ciencia. La ciencia es fáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de hechos reales a objetivos. Un ejemplo puede ser lo que nosotros constantemente vemos, observamos en el día a día que sucede en las calles y nos ponemos a investigar el por qué. Eso puede ser, eso es un ejemplo muy claro. Otra cosa también es trascendente. ¿Qué podemos decir qué significa eso? Que partiendo de los hechos llega más allá de ellos. En sí tomamos un hecho y, y nos adentramos cada vez más en ello para sacar un resultado. También es analítica. ¿Qué podemos decir de lo analítico? En lo analítico podemos decir que descompone y sus problemas en partes simples para poder abordarlos de manera más especializada y más profunda. También podemos decir que es especializada, como ya lo hemos dicho, para abordar los problemas científicos. La ciencia también se divide en subtemas y se especializa en distintas disciplinas. En este caso podemos tomar en cuenta lo que es todo tipo de ciencias. La ciencia es un todo, pero se subdivide para abordarlo mejor, como ser en la física, en la química, en el ámbito de la salud, en todos en esos temas. Todo es ciencia y bueno, a eso nos referimos con la especializada. Bueno, muy aparte podemos decir que la ciencia es clara y precisa, que determina y llega a un fin que es muy exacto. ¿Qué podemos decir sobre eso? La ciencia expresa mediante un lenguaje propio, escrito y mediante símbolos. Esto lo podemos ver más que todo en lo que es la matemática, la física, la química, que mediante sus leyes, mediante su lenguaje simbólico de lo que viene a ser los números, llega a un resultado bien objetivo. También la ciencia es comunicable. Eh, Mario Bunge nos dice que también es comunicable. En este caso estamos tomando todo lo que dice Mario Bunge de la ciencia. La ciencia es comunicable porque se ofrece a toda persona, está al alcance de toda persona que tenga el interés y la capacidad de entender lo que es la ciencia. Entonces, todos pueden aplicarlo, claro, obviamente si tienen el conocimiento y el interés de hacerlo. ¿Qué más podemos decir? Que la ciencia es verificable. Como ya lo dijimos anteriormente, Mario Bunge nos dice que la ciencia es exacta y, y bueno, lo podemos verificar, en este caso a través de la observación y la experimentación. Esto se ve o se denota en experimentos químicos, vamos a citar, o podemos decir que también es verificable en la medicina. Bueno, la ciencia también nos dice que es metódica. Cada método para llegar a un fin siempre necesitamos un método. En este caso no recurre al azar o a la casualidad. El conocimiento científico es producto de una investigación planificada. Nosotros, si queremos saber, en este caso, cuántas personas sufren de alguna enfermedad, nosotros vamos investigando, vamos haciendo pruebas, vamos haciendo análisis a un grupo de personas para llegar a determinar cuántas de ese grupo tienen alguna enfermedad. Y para eso necesitamos un método, necesitamos planificarlo y para ver cómo lo vamos a hacer.
Bueno, también la ciencia es sistemática, nos dice. ¿Qué quiere decir eso? Integra un cuerpo coherente, lógico, correlativo y lógicamente integrado, como ya lo decía. La ciencia va paso por paso, paso por paso. Al igual que el método, esto se relaciona más que todo con lo que es con lo que decíamos anteriormente, que la ciencia es metódica. Bueno, pasando ya sabiendo qué es la ciencia o cómo es la ciencia, vamos a adentrarnos un poco a los conceptos que nos define Mario Bunge de lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico para Mario Bunge? El método científico podemos decir que es un proceso destinado a explicar los fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y que permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles para el hombre. Entonces, nosotros utilizamos el método científico para beneficio de nosotros, para experimentar y para saber qué nos sirve, qué es de nuestro beneficio en la experimentación o en el conocimiento de algo que no conocemos, de algo que no se sabe y que por ende queremos saber para nuestro beneficio. También podemos decir que podemos concebir el método científico como una estructura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es como una gradería, un armazón formado por reglas y principios coherente y conectados, obviamente, como ya lo dijimos anteriormente, que son correlativos, los cuales aseguran que la ciencia avance al verdadero conocimiento de las cosas, de algo que no se sabe o que es extraño para nosotros. Para eso también nos sirve lo que es el método científico. El método científico es aplicable en todo. El método científico es aplicable para la medicina, para la física, para la matemática, para la comunicación, el lenguaje y bueno, nos sirve para todas esas cosas. Bueno, también podemos decir que es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la verdad. En este caso, en el ámbito que determina la disciplina científica. En este caso, todo es, como ya sabemos, todo es ciencia. En el lenguaje, en la comunicación, podemos decir que el método científico es usado para saber resultados, obtener resultados de un fenómeno social, que en este caso no se conoce. Bueno, avanzando, podemos decir que también el método científico tiene dos características fundamentales, que es la falsabilidad y las de productividad, que más adelante vamos a estar adentrando. También vamos a decir que el método científico consiste por tanto en una forma para aproximarse a una realidad. Y bueno, es el resultado de un proceso que es independiente de las creencias del investigador. En este caso, la ciencia no viene relacionada con lo que es una creencia teológica o una creencia espiritual, en este caso del investigador. Incluso en el tiempo el conocimiento científico se va perfeccionando. Nos trata de decir eso? Que nosotros podemos llegar a una conclusión sobre un tema, pero más adelante otra persona puede seguir investigando y adentrarse más en lo que es ese tema y ir descubriendo algo más que anteriormente se sabía. También podemos decir que solo trata de encontrar cómo funciona el mundo. En este caso, para beneficio de las personas, siempre tratamos de conocer lo que es para nosotros desconocido. Siempre es en base a la evidencia y a un riguroso estudio. Siempre el método científico también se caracteriza por evidenciar las cosas, por darle un resultado y experimentar con ello. Bueno, ahora sí vamos a hablar vamos a desglosar qué es la falsibilidad, que ya anteriormente dijimos que son las dos características fundamentales de lo que es el método científico. Las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser devaluadas.
Es decir, se trata de una proposición que con el tiempo, al contar quizás con más evidencia, se puede hallar que es algo inexacto. Esa es la falsibilidad. Entonces tenemos en cuenta no, que no tenemos el completo conocimiento del todo sobre un tema, porque siempre va a haber en el transcurso del tiempo tal vez modificaciones o, cosas que vayan saliendo cada vez más. También tenemos lo que es la reproductividad, que puede ser replicado en otro momento. En este caso, como ejemplo, damos que alguien a principios de la pandemia, alguien experimentó y obtuvo resultados para una vacuna contra el COVID y bueno, se dejó ahí y más adelante alguien puede volver a tomar ese conocimiento para perfeccionarlo o para sacar otros resultados o mejores resultados que tal vez el anterior y por otra persona también, obviamente, obteniendo el mismo resultado y mejores. Podemos pensar que en un experimento al que se repite en distintos momentos y diferentes, como ya lo habíamos mencionado, los investigadores, si se realiza de la misma forma, se debería llegar en un experimento tal al mismo resultado o a la misma conclusión. Bueno, eh, eh, vamos a hablar también un poco de lo que antes, de las características del método científico. Es una metodología, podemos decir, que es diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos. Ya lo dijimos, el método científico siempre va a hacer algo nos va a ayudar a llegar a algo nuevo. Bueno, también consiste en la observación sistemática de la medición y experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Como ya lo habíamos planteado, se tiene un resultado en determinado tiempo y más adelante se puede volver a tomar eso y encontrar con la misma fórmula nuevos resultados y mejores tal vez. Asimismo también podemos decir que las dos características fundamentales de este método son, ya lo dijimos, la fiabilidad y la reproductividad. También en este sentido la reproductividad porque puede ser replicado en otro momento y por otra persona. También el método científico reúne las prácticas aceptadas por la comunidad científica como varias para exponer y confirmar nuevas teorías. Las reglas del método científico minimizan, como vemos, la influencia de la subjetividad del científico en el estudio. De esta forma se refuerza la validez de los resultados y del nuevo conocimiento. Bueno, ahora sí, avanzando, vamos a hablar sobre los pasos del método científico. En este caso, como ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, el método científico tiene una secuencia de pasos ordenados para llegar a una conclusión y a un resultado. En este caso, ¿cuáles son estos? Vamos a decir que el primer paso es la observación de algo desconocido. ¿Qué es la observación? Consiste en recoger información de la realidad. En este caso puede ser un fenómeno social, un fenómeno físico, un fenómeno químico, lo que sea, y encontrar algún hecho de relevancia que merezca una investigación. En este caso vamos a poner como ejemplo el fenómeno social que ha causado el COVID-19, por ejemplo. Que más gente ha recurrido a entrarse a las redes sociales y ha crecido exponencialmente el uso de las redes sociales como el TikTok. Entonces, ese tenemos como observación en nuestro primer paso. El segundo paso es la inducción. ¿Qué es la inducción? Vamos a delimitar lo que es la inducción y decimos que a partir del observado se realizan preguntas para tratar de obtener una información que pueda ser de aplicación general. Bueno, entonces, como ya tenemos la observación, lo que es el crecimiento exponencial del uso de las redes sociales por parte de las personas y tenemos, en este caso la inducción, nos tendríamos que preguntar por qué
cuáles son, por qué, qué ha causado eso, distintas preguntas que nos lleven a aclarar el fenómeno. Bueno, también luego en el siguiente paso tenemos lo que es la hipótesis. La hipótesis plantea una idea o proposición que puede explicar los anteriores pasos analizados y nos da o podemos decir que es un previo resultado o un probable resultado de lo ya analizado, observado. Entonces, a lo siguiente es la experimentación que podemos hacer en algunas ramas o en algunas áreas de lo que es la ciencia. También el análisis, el por qué ha sucedido, cómo ha sucedido, de qué manera. Y el análisis en sí se realiza con cálculos, con gráficos numéricos, que en este caso podemos decir que son cuantitativos más que cualitativos. Y para resumir y condensar la información y las conclusiones y luego, como paso final, las conclusiones que nos da o que nos arroja todos los pasos anteriores de nuestra investigación. Eso sería lo que viene a ser los pasos del método científico. Bueno, pasando a otro tema, vamos a decir que hay distintos tipos de método científico. En este caso, los más comunes son los siguientes. El método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Significa utilizar la lógica para, a partir de premisas particulares, extraer conclusiones generales. También tenemos lo que es el método deductivo, que a diferencia del inductivo consiste en ir de lo general a lo particular. En este caso, de lo general a lo particular, tenemos como ejemplo, digamos, ver en cuestión de fútbol, digamos, ver todos los mejores equipos del mundo y qué características tienen, para luego adentrarnos al jugador menos pagado tal vez, pero pagamos primero, pero primero tomamos todos los equipos en general, luego luego jugadores más pagados, menos pagados, hasta llegar al último jugador que ganó menos tal vez. También el método deductivo, que ya lo tocamos, perdón. El método analítico, que consiste en descomponer el problema en diferentes partes para investigar cada uno por separado y posteriormente evaluar la interrelación entre ellas. En este caso podemos analizar a distintos equipos de fútbol y de una misma liga para ver qué características tienen y al final unir el resultado para definir la conclusión de esa liga, por así decirlo. También el método sintético, que es aquel que busca de construir un todo para partir de sus elementos, es decir, uniendo sus partes. Bueno, continuando, también tenemos lo que es un ejemplo de lo que es el método científico. Podemos observar el siguiente ejemplo del método científico. En este caso tenemos la observación. Se observa que en este caso van a tener las crías de gansos siguen a su madre a todas partes. Bueno, un ejemplo más claro que di anteriormente. La inducción, que el investigador se hace preguntas sobre el por qué los gansos bebés tienen ese comportamiento. Puede ser instintivo, generado por alguna hormona, o lo que pueden haber aprendido en el entorno. Eso es a lo que viene a ser la inducción. La hipótesis. El investigador plantea la hipótesis de que los gansos bebés siguen a su madre porque es el primer ser a la que han visto cuando han nacido. Esa sería nuestra hipótesis, posible hipótesis que no siempre es real. Luego, la experimentación. La experimentación se separan los huevos, podemos separar los huevos de ganso de la madre para que cuando nazcan lo primero que vean no sea su madre, sino a otro ser, como puede ser una persona. En este caso, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Tal vez la mamá ganso o los gansitos sigan a la persona y ahí tendríamos la hipótesis de
de que siguen a la primera persona o el primer ser que ven. En análisis se realizan tablas, se describen los tiempos y se elaboran gráficos. Que esto podría ocurrir, por ejemplo, que lo anterior se dé a partir de un determinado tiempo. Es decir, que el ganso siga al primer ser vivo, como ya lo dijimos, que vea si pasa más de 24 horas con el ser vivo. Esto estaría incluido en un análisis. Y la conclusión a la que llegaríamos sería, suponiendo que los gansos comienzan a seguir al primer ser vivo que ven cuando nacen, aunque sea o no su madre, se estaría confirmando la hipótesis que ya habíamos tenido. Bueno, eso sería lo que viene a ser el método científico en este caso. Y bueno, me despido. Eso ha sido todo y gracias por su atención.